vengo a hablar en contra del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque una vez más, como ha sido en estos 5 años, el presidente, a través de su mayoría en esta Cámara, nos presenta una propuesta de cómo gastar tus impuestos, pero que no cubre las necesidades de la sociedad mexicana. Desafortunadamente, solo servirá a proyectos que se están convirtiendo en un lastre. Estos proyectos han nacido muertos porque en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no se vuela, en la refinería no se refina y el Tren Maya no tiene un beneficio ni siquiera para la zona en que se construye. Si fueran humanistas, no se hubieran retrasado en atender y dejar a su suerte a los damnificados de Otis. El dictamen de la comisión no hace referencia en ningún párrafo a los recursos etiquetados para el desastre en Guerrero. Este presupuesto no tiene recurso ni para el campo, no tiene recurso para salud, no tiene más recurso para educación y mucho menos en seguridad. Se reduce el ramo 28 y 33, que son las participaciones de las aportaciones a nuestras entidades federativas y municipios, incluyendo a Guerrero. Esta cantidad de 7,000 millones de pesos se irán a un fondo perdido, campañero, y su objetivo son los moches. Y servirá para pretender organizar una elección de Estado a favor de Morena en el 2024. Desafortunadamente, el porcentaje de salud no va para los que menos tienen. Alarmante la disminución del recurso en el programa de vacunación. Han disminuido los apoyos en escuelas de tiempo completo. Este gobierno ha dejado a su suerte a los campesinos y ganaderos de este país. En fin, este presupuesto tiene el sello de la 4T, deshumanizado, antidemocrático, carente de beneficios sociales y por lo tanto, compañeras y compañeros, nuestro voto será en contra. Hoy comenzamos con la discusión del que será el último presupuesto de esta legislatura y del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018 hemos aprobado presupuestos con una mirada totalmente distinta a la visión neoliberal. Presupuestos para la gente, haciendo que el presupuesto público sea una real herramienta para la distribución de la riqueza. Becas a estudiantes, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, jóvenes, apoyos para el campo, obra pública, salud, seguridad, han sido los principales temas de los presupuestos de la 4T. Y quizá por ello no le terminan de entender o se resisten a aceptarlo los de la derecha. Decían que no ajustaba para pensiones y hoy la pensión para adultos mayores es universal. Decían que la única alternativa para tener más ingresos era subir los impuestos y hoy, casi 6 años de este gobierno, no se ha elevado ni uno solo. Y ahora, como saben que sí alcanzaba, critican el apoyo a las y los adultos mayores diciendo que son clientelares. Yo les diría, ¿sí se dieron cuenta que hoy ese apoyo es constitucional gracias a esta mayoría? ¿Qué coacción hay sobre una persona adulta mayor para votar por nosotros o siquiera para salir a votar? ¿Cómo los vamos a llevar a votar? ¿Con qué argumento? Si ellas y ellos saben que hoy su pensión es universal y nadie se las puede quitar. Lo que sí saben, porque es público, es que ustedes nunca se acordaron de ellos y que lo único que ustedes manejaban eran intermediarios para condicionar apoyos selectivos a quienes se disciplinaban a entender las solicitudes electorales de quienes intermediaban esos apoyos. Que el pueblo de México me desmienta. No eran unos líderes de colonia quienes tenían ubicados y seleccionados, además de condicionados, a quienes en la colonia les daban apoyo, incluidas despensas que, por cierto, ni a 1 kilo de azúcar llegaban. Y para complementar el contraste, mencionaré ahora lo que ha sido un tema aquí recurrente, los supuestos recortes de los organismos autónomos. Y digo supuestos, primero, porque la mayoría de los organismos autónomos mantienen sus presupuestos en términos reales. Legislativo queda sin disminución y aumento. De hecho, se elimina el aumento que estaba contemplado en la propuesta inicial. El INE solicita 17,500 millones, de los cuales se le otorgan 12,500, es decir, un aumento de 54.6% más en términos reales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantiene la propuesta que hace la propia comisión sin variación nominal. La Fiscalía contempla también respetar la propuesta que hace
con 379 millones más que el año pasado. Y el Instituto Federal de de Transparencia y Acceso a la Información no disminuye, son 50 millones de pesos más. No mientan. ¿Dónde está el escándalo entonces? Pues en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura, no en el Tribunal Electoral como se ha dicho, pues a este se le aumentan 142 millones y no los cerca de 1,000 millones que solicitó. Es distinto, para quedar sin variación en términos reales, por lo que toca a los otros la variación es de 3.6. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de esta Cámara no estamos de acuerdo en presupuestos excesivos y lujos a costa de los impuestos que paga el pueblo de México. Recordemos que son ellos quienes siguen violando el 127 constitucional con salarios excesivos, con lujos y excesos. Lo dije, es simple, hay dos visiones de nación: usar el presupuesto para la gente o para llenar los bolsillos de unos cuantos. Nosotros estamos planteando quitar los lujos. ¿Qué opina el pueblo de México? Sobre nuestros hermanos de Guerrero, es bajo y miserable que la oposición esté utilizando el tema para golpear y tratar de sacar raja política. Con noticias falsas, primero han querido evitar que la ciudadanía se dé cuenta que la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer en pocos días la electricidad, una empresa que es pública, por cierto. Si hoy la hubieran logrado privatizar, lo que hubiera sucedido es que hubieran vaciado las arcas del erario para pagarle a empresas privadas y llenarse los bolsillos, y la electricidad no se hubiera restablecido. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente, que más mexicanas y mexicanos quieren y respaldan. Concluya, diputada. Tantos mexicanos no pueden estar equivocados. La atención llegará a más de 61,000 millones de pesos. Ya están destinados a apoyos en infraestructura y apoyos directos, sin intermediarios. Favor de concluir. Este presupuesto es del pueblo y para el pueblo, y tiene aquí en la izquierda quien lo defienda. La derecha augura, con lo que muestra su deseo de que a México camine hacia la desgracia. Yo le respondo: pueblo de México, aquí tienes a tus diputadas y diputados que no Favor se de rajan, concluir, y diputada. son las y los diputados de la Cuarta Transformación.